Atención, amantes del diésel y la potencia. Hoy en Auto Diesel Hub vamos a hablar de una máquina que, aunque no es un auto ni un camión, lleva el ADN de una marca legendaria en velocidad y rendimiento. Prepárense para conocer la Ducati DTL 9000, una motoasada que transformará su forma de trabajar la tierra. Y sí, escucharon bien, Ducati en el campo. Quédense hasta el final porque les revelaremos datos curiosos y consejos que no querrán perderse. Ahora sí, entremos de lleno al juguito del asunto, el motor. Porque sí, amigos del diésel, una cosa es tener un motocultor bonito, y otra cosa es tener uno que trabaje de verdad. Y la Ducati DTL 9000 no vino a posar para las fotos, vino a romper tierra y hacer la suya. Empecemos por su motor. Esta belleza lleva un motor de gasolina de 4 tiempos, con una cilindrada de 212 centímetros cúbicos, una cifra más que respetable para un equipo de este calibre. Ojo al dato, porque ese motor está refrigerado por aire forzado, lo que significa que vas a poder trabajar por horas sin miedo a que te deje botado por sobrecalentamiento. Es como el primo agricultor del tipo que corre en MotoGP, pero con botas pantaneras y machete. Y no termina ahí. Este motor entrega 7 caballos de fuerza, sí, 7 caballos bien puestos, que, aunque suenen pocos para los que están acostumbrados a hablar de tractores de 300 caballos, aquí son una bestia domada con precisión. ¿Sabes por qué? Porque está perfectamente calibrado para consumir poco, trabajar mucho y durar años sin chistar. En pruebas de campo reales, este motor puede ofrecerte una autonomía de trabajo de hasta 8 horas con un solo tanque lleno. 8 horas, papá, eso es media jornada agrícola sin tener que pensar en recargar. Dale duro desde el amanecer y aún te queda gasolina para la tarde. Moviendo al mundo con estilo. Vamos con la transmisión, que es donde la magia se vuelve control. Aquí estamos hablando de 3 velocidades hacia adelante y una en reversa. Es decir, que no solo avanza con potencia, también retrocede como un campeón, por si te toca corregir la línea del surco o salir de un apuro. Ahora, lo más sabroso, la transmisión es por cadena bañada en aceite. ¿Qué quiere decir eso? Que no vas a estar lidiando con engranajes secos ni transmisiones que chillan como gato pisado. Aquí tiene suavidad de operación y durabilidad extrema, con mantenimiento mínimo. Mientras otros motocultores te obligan a cambiar piezas cada 6 meses, el Ducati puede seguir como nuevo, si le hace sus cariñitos básicos. ¿Y qué tal el bloqueo de diferencial? Sí, lo tiene. Porque Ducati no escatima. Eso significa que si te metes a trabajar en un terreno barroso, inclinado o con textura complicada, esta máquina no se va a quedar a medias. El sistema se bloquea para transferir potencia pareja a las ruedas, evitando que se quede patinando como bailarina sobre fango. Ahora, si hablamos de comodidad, el manillar ajustable es una joya. Se ajusta en altura y también en ángulo lateral, lo que te da control total sin importar si mides 1,5 metros o eres un vikingo de casi 2 metros. Es como tener un volante que se adapta a ti, no tú a él. Además, el peso de 85 kilogramos le da el equilibrio perfecto, lo suficientemente robusto para clavarse en la tierra como debe, pero sin volverse un monstruo imposible de maniobrar. ¿Sabías que tiene un disco de protección entre cuchillas? Este disco no solo previene accidentes, también mejora el comportamiento del motocultor en suelo blando. Así que no te va a destrozar los bordes ni a enredarse en raíces, porque fue pensado por ingenieros que sí han pisado el campo, no por diseñadores de oficina con mocasines italianos. El ancho de trabajo ajustable entre 60 y 105 centímetros es otra maravilla. Puedes elegir si quieres trabajar en parcelas estrechas, como los pasillos entre árboles frutales, o preparar toda una huerta grande sin andar repitiendo pasos. Y la profundidad de hasta 32 centímetros, bueno, eso ya es trabajo profundo de verdad. Siembra hortalizas, tubérculos o haz preparación para cultivos de ciclo largo, sin quedarte corto. Dato curioso, y aquí va con humor incluido, Ducati comenzó haciendo radios y condensadores eléctricos en 1926. ¿Qué tal? Una empresa que empezó mandando ondas al aire y ahora manda surcos en la tierra.
Imagínate al fundador viendo su logo rojo y blanco no solo en carreras, sino también en medio de un campo arando tierra negra como el alma de tu ex. Y hablando de ex, este motocultor no te va a fallar como ella. No desaparece a mitad de la jornada, no cambia de ánimo cuando hace calor, y sobre todo, no te deja en la ruina. Por menos de $1,500 puedes tener una máquina que da gusto oír trabajar. Precios y disponibilidad. Atención que vienen los datos que a todos nos importan, los billetes. Esto es lo que encontramos al momento de crear este video. México y América Latina, desde $1,294 hasta $1,362 en tiendas oficiales y plataformas de maquinaria agrícola. Europa, su precio oscila entre €698,80 y puede subir hasta €850, dependiendo del proveedor. Ojo, no se te ocurra comprar sin revisar que sea proveedor autorizado. Y si estás viendo esto desde cualquier rincón del mundo, cuéntanos desde dónde y qué tanto cuesta allá. Así entre todos armamos una red global de precios y experiencias. Y si eres vendedor, comenta también. Este canal es para todos los que vivimos del motor. Así que ya lo sabes. La próxima vez que alguien te diga Ducati, no pienses solo en motos que rugen como leones en celo. Piensa también en el Ducati DTL 9000, ese motocultor que, sin hacer tanto escándalo, te revuelca la tierra con más pasión que tu último amor de verano. Porque sí, esto no es un simple equipo agrícola. Es un Ferrari con cuchillas, es un corcel italiano que arremete contra el campo con elegancia mecánica y fiereza agrícola. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo. Tú no eres cualquier espectador. Eres de los que buscan calidad, información real y máquinas que valen la pena. Eres de los nuestros. Así que suscríbete ya, que aquí en Auto Diesel Hub no te vamos a llenar la cabeza de humo, a menos que sea diésel del bueno. Aquí hablamos claro, con datos reales, con experiencia y con esa picardía que hace del campo y los motores un verdadero placer. Y no te vayas sin dejar tu comentario. Cuéntanos desde qué país nos estás viendo, así podemos crear contenido más enfocado, más útil, más nuestro. ¿Tienes una Ducati DTL 9000? ¿La viste en acción? ¿Te la quieres llevar? Queremos leerte. Ah, y por cierto, no seas egoísta. Si este video te gustó, te ayudó o al menos te sacó una risa, dale like, compártelo, mándaselo al grupo de WhatsApp donde todos creen que tú no sabes nada de motores. Demuéstrales lo contrario. Copia el link, pégalo en el grupo y diles, aquí se habla con base, pa, que aprendan. Y recuerda algo, querido suscriptor en proceso. Aquí no se vende humo. Aquí se habla del diésel, del que trabaja, del que ruge, del que no se rinde. Nos vemos en el próximo video, con más torque, más hierro, más campo y más veneno.